Hola, soy Jorge Gómez Manzanilla. Bienvenidos a La Llama Olímpica, un programa donde analizaremos las 174 históricas medallas logradas por España en los Juegos Olímpicos y, por supuesto, donde repasaremos toda la actualidad de nuestros deportistas y nuestras deportistas en el camino a lograr el gran objetivo olímpico en París 2024, superar las 22 medallas logradas en las imborrables Olimpiadas, en los imborrables Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. ¡Arrancamos! Y en este cuarto programa de la Llama Olímpica analizaremos 3 medallas más, en concreto la medalla 8, 9 y 10, y justamente llegaremos a la medalla 10, que es la última medalla que consigue España durante la dictadura del general Franco. A partir de ahí ya todas las medallas llegan en la transición y en la posterior democracia de la que gozamos actualmente. Precisamente la medalla número 8 llegaría 4 años después de aquellos Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956, donde, si os acordáis, en el programa anterior hablábamos de ese boicot que le hicieron varios países y en concreto la España del general Franco a los Juegos Olímpicos de Melbourne, donde la Unión Soviética había invadido Hungría y por tanto se hizo ese boicot a no intervenir en Melbourne. España llegaría nuevamente a los Juegos Olímpicos de la mano de Roma, en concreto en Roma 1960, la cuna de aquella capital del Imperio Antiguo Romano, donde curiosamente, si rebobináis un poquito en programas anteriores, hablábamos de aquel Imperio Romano que había puesto fin, había cancelado, había censurado los Juegos Olímpicos de la era antigua por considerarlos unos juegos de origen pagano. Eran unos juegos que a través de un tratado en los Juegos Olímpicos ponían punto y final. Pero ¿sabríais decirme qué emperador promulgó dicho edicto de censura de los Juegos Olímpicos? A pesar de haberlo comunicado en programas anteriores, no sufráis. No ha empezado todavía la batería de preguntas. En concreto, fue el Tratado de Tesalónica por el emperador Teodosio, el emperador romano, que instauró el cristianismo como religión oficial del imperio y, lógicamente, prohibía esa adoración de dioses paganos que eran los Juegos Olímpicos. Nos quedábamos sin los Juegos Olímpicos en la era antigua hasta la reconstrucción en la era moderna de estos Juegos Olímpicos gracias a la figura del barón Pierre de Coubertin. ¿Os acordáis? Era el primer programa que hacíamos aquí en la Llama Olímpica. Y precisamente en Roma ahí acudió un grupo de jóvenes españoles con sus Steve al brazo, dispuestos con toda la ilusión de participar en esos Juegos Olímpicos. Eso sí, os voy a dar un dato relativo a un libro, el libro de Fernando Carreño, voy a hacer un poquito de publicidad, periodista de Marca, que habla en su libro Héroes Olímpicos Españoles, donde analiza las 132 medallas primeras que consigue España precisamente hasta Londres 2012 inclusive. Bueno, pues en ese libro Fernando Carreño habla que esos jóvenes españoles quedan prendidos por la belleza de atletas rusas y de atletas polacas, muy altas, muy blanquitas, muy rubias, y ellos quedan prendidos por esa belleza. Eso sí, el gran objetivo era poder hacer una gran participación olímpica y lo hicieron. Precisamente España, para lidiar en ese camino a conseguir la medalla, tuvo que enfrentarse a Portugal, a Italia, a Argentina y a dos grandes potencias en esa modalidad, como eran Pakistán y la India. La España del Steve, los Dualdes, Amad, Usoces y Ventallos consiguieron debutar con victoria 1-0, ganamos a Gran Bretaña en el primer encuentro. Luego nos vinimos arriba y ganamos 5-1 a Suiza en el segundo partido y en el tercero ganamos 3-1 a Bélgica. Ya en cuartos de final y tras dos prórrogas, España con gol de Murúa derrotaba a Nueva Zelanda y llegaba a semifinales ante Pakistán. Pakistán nos privaría del sueño, pero bueno, realmente nos ganaron por la mínima, nos privaron del sueño de conseguir
ser campeones olímpicos, pero no de poder conseguir medalla. Y precisamente ante Gran Bretaña, nuevamente ante el país en el que habíamos debutado y contra el que le habíamos ganado, España volvió a ganar y ganó la medalla de bronce. Eso sí, sufrimos un poquito. Empezamos remontando, un 0-1 en contra, y gracias a los hermanos Duhalde, Joaquín y Eduardo, Joaquín hizo el empate a 1 y Eduardo hizo el 2-1, nos dieron esa medalla con tintes de oro, ese bronce dorado, como a mí me gusta muchas veces tildar a esas medallas que parecen más oro que otra cosa, y el hockey lo fue porque no en vano era la pionera de muchas medallas que llegarían posteriormente. La segunda medalla hubo que esperar 12 años, en concreto hasta 1972, y fue una medalla que hay que remarcar en rojo por dos motivos. La primera fue la medalla de oro, la primera medalla de oro que conseguía España en los Juegos Olímpicos de invierno. Hay deportes de verano y hay deportes de invierno. España conseguía esa primera medalla en deportes de invierno y además era de oro. Doble motivo para estar satisfecho. Era una medalla que llegó en Sapporo en 1970. Pero, importante, llega el cuestionario. ¿Sabríais decirme cuántas medallas olímpicas ha sumado España en los Juegos Olímpicos de invierno? Os doy tres supuestos. Supuesto A, 3 medallas. Supuesto B, 5 medallas. Supuesto C, 7 medallas. Lo habéis adivinado, ¿eh? Sois audiencia de los primeros 3 programas. ¡Bingo! Claro que sí. La respuesta del medio. 5 medallas suma España en los Juegos Olímpicos de invierno y una de esas 5 es de oro, la primera conseguida en Sapporo 1972. Pero políticamente España había vivido una época convulsa con la época ya también del tardofranquismo. España no había participado en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964 ni en los Juegos Olímpicos de México en 1968. España no había participado, no había conseguido medalla durante la época del tardofranquismo, políticamente hablando, como se tildó en la última época de la dictadura del general Franco. España vivía una época revuelta, no solamente Europa, sino también España políticamente. Fijaros, ocurrieron 3 grandes acontecimientos que marcaron el final de ese tardofranquismo, del final de los 70 e inicios de los 70. Ocurrió el primer caso cerca de las Navidades de 1970. Ahí se celebró el juicio de Burgos a miembros de ETA y fueron condenados a muerte. Pero Franco, en el último día, el día de Nochevieja, concedió la gracia de indulto y conmutó las penas de muerte a esos terroristas de ETA, a esos insurgentes del grupo terrorista ETA. España entraba en una época convulsa con esos juicios de Burgos donde gran parte de Europa condenó, incluido el Papa, esas ejecuciones que finalmente el dictador Franco dio marcha atrás. Eso ocurrió en 1970. 2 años después ocurrió también un hecho a tener en cuenta, como fue el llamado contubernio de Múnich. En realidad fue una reunión en Múnich donde a España se le aisló del concierto internacional, del concierto europeo, alegando de que España todavía era una dictadura. Y los miembros del búnker, muy dolidos, denominaron a esa época y a esa reunión como el contubernio judeomasónico que toda Europa tenía contra España. Eso ocurrió en el año 1972. Pero es que al año siguiente ocurrió un hecho que cambió la historia de nuestro país. Francisco Franco dividió la jefatura del Estado, que estaba en manos suyas, jefatura del Estado y jefatura de gobierno, y se desligó, por así decirlo, de la jefatura de gobierno y nombró en el verano de 1973 jefe de gobierno, el primero de las 2 jefaturas de gobierno que nombraría, al almirante Luis Carrero Blanco. ETA asesinaría en diciembre en la calle Claudio Coello al almirante y con él realmente se pondría fin a la continuidad para muchos de la dictadura de Franco. Es cierto que Franco un año antes había nombrado sucesor, unos años antes había nombrado sucesor al príncipe Juan Carlos a título de rey. Ocurrió en el verano de 1968. Pero para muchos era un pequeño lavado de imagen del régimen y realmente el que iba a llevar las riendas era el almirante Luis Carrero Blanco, asegurando la continuidad del régimen dictatorial. Con esa muerte realmente para muchos empezó la transición
que realmente oficialmente empezó con la muerte de Francisco Franco Bamonte el 20 de noviembre de 1975 y la ascensión a príncipe al título de príncipe al título de rey de su heredero, el príncipe Juan Carlos, con toda esa democratización que finalmente también Juan Carlos haría en lo que se conoce como transición democrática. Pero con ese atentado realmente se pondría verdaderamente fin a esa supuesta continuidad del general Franco. Con todo ese conflicto político, España en deportes conseguiría un año antes, en 1972, esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno en Sapporo. Lo hizo un joven afincado en Cencedilla. Fijaros, era hijo de unos guardeses de una finca de dos amantes del esquí, en concreto de Luis y Pepe Arias. Y ahí fue el gran Paquillo Fernández Ochoa, que había mamado realmente el deporte del stick. Se dice que había nacido con unos sticks en los pies, tanto él como su hermana pequeña, que a la postre con el tiempo también fue medalla olímpica, Blanca Fernández Ochoa. Tanto Paquillo como Blanca nacieron con esos especies de stick en los pies y realmente gracias a los hermanos Arias aprendieron todo lo relativo a este bello deporte. Y precisamente en Sapporo, Paquillo, que fijaros, ya había sido campeón de España con 13 años, había disputado su primera Copa del Mundo con 17 años, sorprendió a todos los medios de comunicación logrando ponerse en primera posición. Los medios de comunicación no iban a dar cobertura en estos Juegos Olímpicos porque teníamos casi nulas opciones de medalla, pero este joven sorprendió, superó en ese primer descenso las 71 puertas en una bajada espectacular en el gigante, se llamaba así esa modalidad, el slalom gigante, y lograba con un tiempo de 55,36 segundos superar a todos sus rivales, a los grandes favoritos. Superaba a Toeni, a Bachleda, a Han, a Auger, a Palmer, a Bruckmann y a Dubillar. Y ahí se colocaba primero. Y ahí es donde precisamente tiene la importancia el aspecto psicológico. Aquí en 50 Estudio hablamos también del bienestar emocional con el programa de Mónica Grossini y es importante el aspecto psicológico también en el deporte. Los entrenadores son fundamentales porque también, aparte de dar las enseñanzas pertinentes, en el aspecto psicológico son fundamentales para quitar presión a los deportistas. Y en este caso, el entrenador Bernard Fabré de Paquillo lo hizo. Fijaros, le aisló de toda la repercusión que provocó esa bajada en España Paquillo Fernández. Durante 2 horas se la aisló, le llevó a una cabañita y ahí le tuvo recluido hasta su bajada, hasta su segunda bajada. Paquillo nunca fue consciente de la repercusión que tuvo esa primera bajada hasta que consiguió precisamente la medalla de oro. ¿Cuál era el problema? Aparte de aislarle de esa presión, el problema era que al ser primero ya no salía antes que el resto de rivales, tenía que salir el último. Lógicamente, la pista estaba más machacada por el descenso del resto de rivales y ahí Paquillo hizo una bajada espectacular. Ya sabía del tiempo de todos los rivales, sobre todo de Toeni, y se jugó el todo por el todo. No solamente quiso ser medallista olímpico, quiso ser campeón olímpico y lo consiguió. En una gran bajada donde conseguiría un gran tiempo, en este caso 53,91, que sumado al tiempo anterior sumó un tiempo de 1,49,27 y le valió para ser campeón olímpico. Y ahí sí nuestro Paquillo fue consciente de toda esa repercusión mediática que tuvo esa medalla de oro. Elogios en el Pardo, en la zarzuela, en la prensa y fue considerado uno de nuestros héroes nacionales, como ya lo empezaban a ser algunos héroes y algunas heroínas en deportes, en concreto en los tenistas Manolo Orantes y Manolo Santana y los boxeadores Pedro Carrasco y Pepe Legrat, además del ciclista Federico Martín Bamontes. Ahí en ese Olimpo se coló el gran Paquillo Fernández, justo además con una fama mundial a la altura de las grandes artistas como Rocío Jurado, Lola Flores, Rocío Dúrcal, etc., 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 o la gran Maciel y Salomé, que habían ganado 2 veces Eurovisión. En cuanto a la décima medalla llegó en Múnich y fue, como digo, la última medalla que consigue España durante el régimen de Franco. Conseguimos 5 medallas. De hecho, el programa 3 de la pasada semana y el programa 4 de esta semana remarcan esas medallas, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Este último programa
8, 9 y 10. Y como digo, es la última medalla. Sin embargo, los Juegos Olímpicos de Múnich, que se celebraron unos meses después de esos Juegos de Sapporo fue en invierno, en el 72, como los Juegos Olímpicos de Invierno, la palabra lo dice, los Juegos de Verano ocurrieron en el verano del 72 en Múnich, sin embargo, estuvieron marcados por una noticia triste, por un terrible suceso. Desgraciadamente, en todas las historias intentamos dar algo de alegría, pero esta historia que tenemos que contaros no fue nada agradable. Ocurrió durante la disputa de los Juegos Olímpicos de Múnich, donde hubo un terrible crimen, una terrible matanza de 10 personas, en concreto 9 atletas israelíes, un entrenador israelí, en concreto del equipo de lucha, y un policía alemán a manos de un grupo insurgente de origen palestino denominado Septiembre Negro, que secuestró a 9 israelíes en la Villa Olímpica, incluido a su entrenador, y acabó ejecutándolos. Ocurrió en la noche del 4 de septiembre, donde los atletas israelíes venían de tomarse unas copillas, de disfrutar de la juerga de la ciudad alemana de Múnich, como pasa también mucho en la Villa Olímpica, y como no tenían que competir hasta días después, decidieron, lógicamente y alegremente, salir a celebrar esa noche y tomarse unas copas y echarse unas risas como cualquier deportista. Sin embargo, llegaron a las 4:40 ya del día 5, y mientras las deportistas, algunos dormían, varios miembros de ese grupo insurgente palestino, denominado Septiembre Negro, vestidos con trajes deportivos y llevando pistolas y granadas en bolsas de deporte, escalaron la reja de 2 metros que separaba la Villa Olímpica de la reja. Curiosamente, la fatalidad se cebó porque fueron ayudados por atletas norteamericanos, creyendo que eran deportistas que furtivamente querían volver a la Villa Olímpica después de una noche de alegría, de juerga, y para no ser abroncados por sus entrenadores. Les ayudaron cuando realmente lo que hicieron fue, sin saberlo, indirectamente ayudarlos a escalar esa verja y a propiciar esa matanza. El entrenador del equipo de lucha de Israel, Moses Weilman, de 33 años, oyó un ruido en la puerta del primer apartamento, había varios, y observó que alguien abría ligeramente la puerta. En ese momento se abalanzó sobre ellos y dio un grito. En ese grito, escapado, habían ido a los apartamentos y les ayudan los americanos. El entrenador del equipo de lucha, Moses Weilberg, de 33 años, oyó un ruido en la puerta del primer apartamento y, observando que alguien abría ligeramente la puerta, forzando la cerradura, se abalanzó sobre ellos, dio un grito de alerta y empezó a forcejear con los insurgentes. Eso, afortunadamente, propició que 8 de ellos se ocultaran y 9 atletas pudieran escapar. Si no, la matanza hubiera sido peor. El luchador israelí Joseph Romano forcejeó con uno de los atacantes, le arrebató un arma, pero al final murió de un disparo. Fue el primer atleta muerto en esta terrible matanza. Weimar, por su parte, recibió un disparo en la cara que le había atravesado ambas mejillas y, secuestrado, fue obligado y conducido a más apartamentos por estos insurgentes del grupo Septiembre Negro. Sin embargo, Weidman pensó, teniendo la mente fría que se puede tener en esos momentos, en no acudir al apartamento 2, sino al apartamento 3, porque eran la mayoría atletas de lucha, y pensó que así iban a poder, en un posible enfrentamiento, acabar con estos insurgentes. Desgraciadamente, cuando llegó, se encontró a todos los atletas durmiendo, que, sorprendidos, no pudieron nada más que certificar que habían sido secuestrados. Weidman intentó también forcejear con varios terroristas, les dio un puñetazo, pero uno de ellos, uno de los Fedayeen, así se llamaba a ese grupo Septiembre Negro, eran de origen Fedayeen, entró en pánico, le disparó y murió Weidman en el suelo. Era la segunda víctima. La primera, recordamos, fue Joseph Romano, y la segunda, Moses Weidman. Por otro lado, los insurgentes tomaron como rehenes a 9 integrantes del equipo, en concreto David Berger, Fred Friedman, Joseph Wilfan, Eliger Halfin, André Spilzer, Admizur Sapira, Kezar Horst, Mark Salvin y Jacob Springer. Todos ellos acabarían perdiendo la vida. Pasaron varias horas y a las 6 de la mañana los secuestradores
lanzaron por la ventana de la Villa Olímpica los documentos donde contenían sus demandas y aclararon que de no ser cumplidas a las 9 de la mañana irían hora tras hora ejecutando a uno de los atletas. Gabor Bence, técnico de la televisión alemán, fue uno de los periodistas que presenció además los hechos en directo. En una misión de rescate donde al Mossad se le deja de lado y la policía alemana cree en posesión de poder y en la facultad de poder derrocar a esos terroristas, empiezan a realizar y a coordinar el rescate. ¿Cuál era el problema? Los secuestradores pedían la liberación de 234 presos palestinos en las cárceles israelíes, así como la de dos famosos insurgentes alemanes, en concreto Bader y Meinhof. Las autoridades alemanas subestimaron a ese grupo Septiembre Negro creyendo que eran solamente 4 insurgentes cuando en realidad fueron 8. Eso sí, consiguieron abatir a 5 de 8 terroristas, pero su operación de rescate fue un fracaso porque fueron descubiertos por los terroristas. Curiosamente, los juegos continuaron y solamente hubo un día de cancelación de los mismos. Eso sí, se supo que habían muerto 9 atletas israelíes, todos los que hemos mencionado, el entrenador, 10 deportistas israelíes, también podemos considerar entrenador al israelí, a Weidman y el policía alemán. Y deportivamente, para finalizar ya este programa, España sí conseguiría una medalla, en concreto en boxeo y en concreto en el peso mini mosca, por medio de Enrique Rodríguez Cal, nuestro Dacal segundo. ¿Y por qué se llamaba Dacal segundo? Bueno, porque había un Dacal primero. En concreto, Enrique empezó en el bello deporte del pugilismo con 14 años, mientras preparaba los combates y los guantes de su hermano Dacal primero. Precisamente en un jurado compuesto por dos grandes boxeadores, dos grandes celebridades, lo he comentado hace unos minutos, Pepe Legrá y Pedro Carrasco, eligieron a varios boxeadores que nos representarían en los Juegos Olímpicos de Múnich, y ahí en el peso mini mosca estuvo Dacal segundo. Un Dacal segundo que tuvo que bajar de peso, hacerse mini mosca para poder competir y conseguir esa medalla. Deportivamente no defraudó en Múnich 1972 y tras debutar a lo grande, derrotando al rumano Alexander Turey, al norteamericano David Armstrong y al experimentado pugilista cubano Carbonell, se aseguró la medalla de bronce. Sin embargo, suele pasar esto en el mundo olímpico. Cuando llega el combate más claro, ahí se suele resbalar. Y ahí resbaló nuestro Dacal, no pasa nada. Perdió en el combate para poder ser campeón olímpico, para poder meterse en la final con el norcoreano Kim Un-jin. Pero eso sí, no pudo ser campeón olímpico, pero sí fue medallista olímpico y consiguió esa medalla de bronce que certificaba la buena decisión de Pepe Legrá y de Pedro Carrasco. Llegaba la 10ª medalla conseguida por España en los Juegos Olímpicos y la última medalla que se conseguía durante la dictadura del general Franco, donde conseguimos, repito, 5 medallas. El resto de medallas ya llegaron en transición y en democracia, pero como siempre os digo, esa es otra historia que ya os contaré en otra ocasión. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like, a darle a la campanita y suscribiros, por favor, a @50estudiotv y seguir todas las semanas este programa 100% olímpico, la llama olímpica, aquí en tu canal, aquí en 50 Estudio TV. Un saludo y hasta el próximo programa.